Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este capítulo de Breves Historias de la Historia. Y hoy vamos a hablar sobre el último zar de Rusia, Nikolai Alexandrovich Romanov, mejor conocido como Nicolás II de Rusia. Eh, Ustedes recordarán, bueno, ahorita para los pequeñines, para la gente menor de 10, 15 años, bueno, pues ahorita existe el país Rusia. Antes existió lo que se llamó la Unión Soviética, de la cual Rusia formaba parte, pero todavía antes de eso existió el Imperio Ruso. Entonces, bueno, este Imperio Ruso, como todos los imperios, tenía un rey que en el Imperio Ruso pues no se le llamaba rey, se le llamaba zar. Eso ya lo platicaremos otro día. Y el último zar que gobernó ese gran imperio ruso, un imperio como de, me parece, 23 millones de kilómetros cuadrados de extensión, o sea, era un país enorme, fue Nicolás II, como les decía, Nikolai Alexandrovich Romanov. Los Romanov, bueno, como ustedes sabrán, en las monarquías, a diferencia de ahora que vamos a elecciones cada 4 o 6 años y se elige un presidente, un primer ministro o alguien que presida el país por una cantidad de tiempo. Antes en las monarquías, bueno, pues había un rey y gobernaba por lo que tenía que gobernar hasta que se muriese o lo mataran o ya no pudiese gobernar por alguna razón. Y pues no había elecciones, simplemente el trono, el puesto, por así decirlo, pasaba a algún hijo, una hija, a la esposa, a algún tío, algún sobrino, ¿no? Entonces, bueno, la familia Romanov llevaba, no me acuerdo si 200, 300 años gobernando el Imperio Ruso, y el último de ellos fue este señor Nicolás II. Eh, por contradictorio que parezca, digo, un zar, un emperador, generalmente son personas que tienen que gobernar con mano de hierro, ¿no? No hay una democracia, no hay un congreso, el pueblo, por así decirlo, o sea, todos los demás, los que estamos abajo, pues no teníamos oportunidad de conversar, de discutir, de disentir con los monarcas, ¿no? Casi casi como que los monarcas eran dueños de un país, y cuando me refiero a dueños, es dueños de todo, ¿no? De las personas, de las cosas, de los animales, del ganado, de la producción, ¿no? Era como su coto particular, su feudo. Entonces, aquí les decía que lo contradictorio es que al parecer Nicolás II era un buen padre, era un buen esposo y era un buen padre, muy, muy dedicado, muy amoroso, muy tolerante. Y es algo que contrasta, ¿no?, con el carácter que debe tener generalmente un emperador para gobernar con mano de hierro a un país. Quizás esa característica de Nicolás II influyó, sumado a muchos otros aspectos, al final que tuvo, ¿no? Porque para gobernar un imperio pues se tiene que ser muy duro, muy, muy firme, ¿no? Pero en fin, Nicolás II estaba casado con una princesa de ascendencia alemana. Esto también en un futuro le causó problemas. Digo, él estaba muy enamorado de su esposa, la zarina, y era muy buen esposo. Sin embargo, la población rusa no confiaba en la zarina precisamente porque era una extranjera, ¿no? Entonces, eso más adelante pues, le complicó las cosas. A Nicolás II le tocó vivir un periodo difícil de la historia. Digo, a lo largo de toda la historia siempre hay problemas, pero hay momentos donde se dan cambios o movimientos que hacen difícil que las cosas permanezcan como siempre han estado. El caso es que a Nicolás II
ya le tocó la época en que las monarquías, por lo menos en Europa, iban de salida, ¿no? La gente ya no se creía tanto, digo, todavía se lo creían, pero ya no creía tanto el cuento de que Dios había puesto al monarca, ¿no? Entonces ya se daban movimientos para ir tirando a las monarquías y dar paso a otras formas de gobierno. Le tocó en 1905 enfrentar un intento de revolución en Rusia que fue sofocado, pero un movimiento que evidenció que ya había fuerzas sociales que querían un cambio, y Nicolás pues no tuvo la visión o la asesoría para darse cuenta que las cosas iban a cambiar. Le tocó enfrentar la guerra ruso-japonesa, que luego platicaremos sobre ella, y que Rusia perdió contra Japón, increíblemente hablando. Luego le tocó la Primera Guerra Mundial, una guerra que a lo mejor él no estaba muy convencido de entrar, pero el sistema de alianzas y las presiones de Inglaterra y Francia y presiones de sus ministros hicieron que metiera a Rusia en una guerra que, como todas las guerras, ¿no? Los políticos, los gobernantes las ven desde lejos, pero el pueblo, los campesinos, los obreros, los que tienen que ir a luchar, pues no le ven mucho sentido, ¿no? A ir a morir, ¿no? Cuando tú lo que quieres es vivir tu vida en paz, ¿no? Entonces, bueno, le tocaron situaciones difíciles a lo largo de su reinado, y también tuvo una situación familiar crítica que le afectó mucho. Generalmente, aunque hay sus excepciones, generalmente en las monarquías el rey deseaba tener un hijo varón, un niño, un hombre, para poderle pasar, ¿no? El trono, ¿no? Eh, Ha habido países y ha habido ejemplos donde también una mujer puede gobernar, pero no son la regla general, ¿no? Podemos mencionar a un par de zarinas en Rusia, podemos mencionar a Cleopatra, podemos mencionar a la reina Victoria en Inglaterra, pero bueno, en general los reyes, en este caso el zar, buscaban un hijo para que fuera el heredero de su trono, y pues tuvo primero 4 hijas con su esposa, con la zarina, y finalmente el quinto bebé resultó ser un hijo, pero el zarevich, porque digo, así se le llamaba al heredero al trono, el hijo del zar era el zarevich. El zarevich desgraciadamente padecía de hemofilia, es una enfermedad donde la persona tiene el defecto de que su sangre no se coagula o toma, le cuesta mucho trabajo que se coagule, ¿no? Para hacerlo más sencillo, cualquier persona pues, nos cortamos y eventualmente la sangre, si no es muy grande la herida, pues deja de brotar y se forma una costra y se contiene el sangrado. En el caso de un hemofílico, la persona puede seguir sangrando y sangrando y sangrando, aunque sea una herida pequeña. Entonces, bueno, el zarevich, que por fin ya el zar tenía un heredero y estaba muy contento, pues resulta que el zarevich era hemofílico y por lo tanto pues era una persona con una salud muy frágil, ¿no? Era muy fácil que pudiera morir ante cualquier accidentito casero que todos podemos tener. Y debido a la situación del zarevich, eventualmente entró en el círculo social de la familia del zar un monje siberiano de nombre Rasputín, que también ya otro día hablaremos sobre él. Y la influencia y el ejemplo de Rasputín tampoco ayudó a la unidad familiar, a la estabilidad de la familia en el trono y obviamente a la estabilidad del gobierno de Nicolás II. Entonces, bueno, enfrentó muchas dificultades. Como les iba diciendo, entran a la Primera Guerra Mundial Rusia, no le va muy bien, hay muchos muertos, muchos prisioneros, la gente está muy descontenta, y en 1917 los bolcheviques, los comunistas que en 1905 habían intentado una revolución y habían fracasado, bueno, pues logran, Lenin logra, bueno, primero empezaron la revuelta que, dadas las condiciones de escasez por la guerra, prendió rápido y se hizo popular la revuelta en Rusia, por lo menos en la parte occidental, en la parte europea.
Y el caso es que, bueno, Lenin regresa a Rusia, eso también ya lo platicaremos otro día, y en 1917 logran detener al zar, lo hacen prisionero. El zar, ante la imposibilidad de seguir gobernando, renuncia al trono. También saca al zarevich, que hubiera sido el heredero natural, lo saca también del derecho a poder gobernar. Abdica en favor de uno de sus hermanos, Miguel Romanov, si no me equivoco. Y bueno, luego Miguel pues no pudo gobernar, digo, fue zar 3 días, ¿no? Bueno, el hecho es que hacen prisionero al zar, los bolcheviques, y lo mantienen prisionero y lo van trasladando a distintos lugares por temor a que quisiera el ejército o la aristocracia rusa tratar de rescatarlo y volver a restablecer la monarquía zarista, ¿no? Entonces, entendamos que Rusia se encontraba en medio de una guerra mundial, habían perdido muchos soldados, las cosas no estaban bien en el frente, las tropas alemanas y del Imperio Austrohúngaro pues iban avanzando poco a poco, muchos soldados que eran campesinos, que nunca se les preguntó si querían ser soldados o no, pues a veces ya botaban las armas y desertaban porque era una guerra que no tenía sentido para ellas, y al mismo tiempo los bolcheviques estaban tratando de hacer su revolución y temían que las potencias occidentales o algunas monarquías quisieran inmiscuirse en los asuntos de Rusia para tratar de imponer otra vez al zar. El caso es que los bolcheviques, pues muy nerviosos, estuvieron trasladando al zar a distintas localidades para mantenerlo ahí prisionero, y finalmente en 1918, más o menos por ahí del 16 de julio de 1918, en Ekaterimburgo, eh, los bolcheviques, la guardia que lo tenía prisionero, reciben órdenes desde el comité revolucionario de que había que asesinar al zar y a toda su familia para evitar la tentación, tanto interna como externa, de querer ayudar al zar Nicolás II a regresar al trono. Entonces esa madrugada entran pues, un grupo de revolucionarios y asesinan al zar, a su esposa, la zarina, a sus 4 hijas y al zarevich. Y bueno, también al médico personal y a la mascota y a la criada personal. Bueno, mataron como a 17 personas. Ese fue el final trágico de Nicolás II. Hay 2 detalles ahí curiosos, algo que también trataremos otro día. El rey Jorge V de Inglaterra, que también estaba en guerra, obviamente aliado con Rusia, era primo de Nicolás II, y en un inicio, cuando se enteraron de que lo habían tomado prisionero los bolcheviques, le había ofrecido que se podía exiliar a Inglaterra. Posteriormente, por razones políticas, y pues es algo muy triste, ¿no? Porque al final de cuentas eran familia, pero pesaron más las razones políticas. Inglaterra, la monarquía, pues retiró esa oferta de ofrecerle asilo político. Si se hubiera dado, quizás Nicolás II y su familia pudieron haber sobrevivido, ya no como monarcas de Rusia, pero podrían haber vivido en Inglaterra una vida tranquila, pero bueno, no se dio y acabaron asesinando a Nicolás II y a su familia. Y otro hecho curioso es que después del asesinato, pues obviamente no había periódicos, internet como ahora, ¿no? Entonces, pues se desataron en mil especulaciones de qué había pasado, que quién lo había ordenado, que quién lo había matado, que se los habían matado. El caso es que surgió una leyenda que decía, bueno, hubo varias, ¿no? Pero una decía que el zarevich había sobrevivido y que se lo había llevado un minero, ¿no? De una mina de carbón, que lo había recogido, lo había cuidado y adoptado, y entonces que el legítimo heredero al trono de Rusia, el zarevich, que seguía vivo. Eso fue puro cuento. Y luego hubo otra leyenda muy popular, muy conocida, de que una de las duquesas, o una de las hijas del zar, Anastasia, pues que también que había sobrevivido a la masacre, malherida,
y también que la habían rescatado, ¿no? Gracias a toda esa desinformación, a todos esos rumores, posteriormente en Europa hubo, no sé, 3, 4, 5, 10 impostoras, personas fraudulentas, mujeres, que se pasearon por Europa diciendo que ellas eran Anastasia y que habían sobrevivido y pues que por lo tanto pues tenían derecho, ¿no? Aparte del tesoro de Rusia o el tesoro que tenían los zares, ¿no? Y durante muchos años, pues estos rumores siguieron corriendo. Obviamente, para los que escriben libros de cuestiones fantásticas, de chismes, bueno, pues fue alimento, ¿no? Para vender folletines, revistas, teorías, ¿no? Finalmente creo que fue en 2000, por ahí de 2007, sí, en 2007, donde se encontraron los restos de tanto de Anastasia como de Alexis, el zarevich, y se pudo comprobar científicamente pues que habían muerto, ¿no? Aquella triste madrugada del 16 al 17 de julio de 1918, pues todos murieron, todo lo demás ya fueron puros chismes. Pero en fin, ese fue brevemente la vida del último zar de Rusia. Hay que comentar que no, digo, como todo en la historia, ¿no? Generalmente juzgamos las cosas de acuerdo a nuestro contexto actual, ¿no? A nuestros comportamientos actuales, ¿no? Y no nos damos cuenta de cuál era el contexto y la educación de esa época. Podríamos decir que Nicolás II o Nicolás Alexandrovich Romanov pues no fue un buen o mal hombre, simplemente fue un hombre de su tiempo, un hombre que fue educado para ser zar, un hombre que fue educado en la creencia de que él era el dueño de Rusia, y cuando digo el dueño, pues era el dueño de la vida de todos sus súbditos, y él tomaba todas las decisiones. Una persona educada en la monarquía, no educada para que hubiera un sistema de gobierno distinto como los que tenemos ahorita, ¿no? Con un jefe del ejecutivo, con un congreso, o sea, un cuerpo legislativo, con un poder judicial. Todo eso ya es más reciente. En ese entonces, pues eso no existía y la gente no lo concebía ni siquiera. Entonces, pues sí, Nicolás, como les decía, al parecer fue un buen esposo, un buen padre, fue un alzar, ¿no? No supo leer el momento histórico en que la sociedad europea, ¿no? Obviamente, ya reclamaba una forma distinta de gobierno a las monarquías y no supo ver ese cambio, no se supo adaptar y entonces su monarquía tuvo un final trágico. Algo parecido le sucedió al imperio alemán y al imperio austrohúngaro, que también no sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial como monarquías, ¿no? Entonces, bueno, San Nicolás le tocó un momento difícil históricamente hablando. Quizás si hubiera nacido 100, 200 años antes, no hubiera tenido gran problema en gobernar como zar, porque pues las cosas así eran. Pero a Nicolás II le tocó esa ola, ese cambio, y pues como la mayoría de las monarquías no se supo adaptar y no sobrevivió. Ligado a este tema, y en especial de Nicolás II de Rusia, bueno, pues está lo que les comentaba, ¿no? Este monje Rasputín, la vida de Lenin y cómo regresa a Rusia, la guerra ruso-japonesa, por ejemplo, el hecho de que en la Primera Guerra Mundial 3 gobernantes, 3 monarcas que estaban involucrados en la guerra, pues eran primos, ¿no? Pero bueno, todo esto, que es muy interesante, pues ya es otra historia. Esta cápsula presentada por Montessori del Sol Puebla, en la narración, guión y producción Ramón Matos Pérez, y nos vemos hasta la próxima.